Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente en tu programa Entre bromas, risas y verdades. Y hoy tenemos el placer de tener a uno de los mejores oncólogos del estado de Hidalgo y de la República Mexicana, el doctor Carlos Salinas. Doctor, muy buenas tardes. Hola, les agradezco infinitamente la invitación que me hace para poder participar en su programa. Siempre es muy importante participar con el público, con la gente que está interesada en el tema, porque son temas de interés porque hablando de salud, hablar de cáncer es hablar de uno de los principales problemas que tenemos en nuestro país y en el mundo. Claro que sí, es una de las enfermedades más preocupantes, más silenciosas, más devastadoras, tanto para quien lo tiene como para la familia. Y pues quisiéramos empezar preguntándole precisamente, ¿qué es el cáncer, doctor? Bueno, lo que tenemos que entender es que el cáncer en este momento es la segunda causa de muerte a nivel mundial. El cáncer cobra su importancia porque en las estadísticas internacionales y las nacionales la gente muere de infarto, muere de problema del corazón. Y esto, pues generalmente puede ser en forma súbita, cuando un paciente no se ha percatado que tiene daño en las coronarias o tiene enfermedades crónico-degenerativas y viene el infarto. O bien, el infarto es consecuencia de enfermedades como la diabetes, la hipertensión y otras que van sumándose año con año hasta que finalmente lastiman tanto el corazón que desfallece. Es la primera causa de muerte. Y la segunda es el cáncer. El problema es que cuando hablamos del cáncer, pues hablamos de una generalidad. Ujú. La generalidad es decir el cáncer, pero cuando nos adentramos un poquitito y navegamos en aguas un poco más profundas, nos percatamos que hablaríamos de los cánceres, no del Plural. cáncer. Ujú. Hablaríamos de los cánceres porque no es lo mismo tener un tumor papilar del tiroides a tener, no sé, un tumor pulmonar o un tumor pancreático que tienen un pronóstico totalmente diferente. Hay tumores francamente curables, hay tumores difícilmente curables, pero la buena noticia es que el cáncer en general es curable. El único problema que tenemos es que la gente que dirige los destinos de la medicina actualmente, pues no ha evolucionado en la forma de ver las enfermedades. ¿A qué me voy a referir? Eh, las escuelas de medicina enseñan a los alumnos a tratar signos y síntomas. Hay una clase de semiología donde el paciente está educado para acudir al médico cuando tiene alguna sintomatología. Si el Sí. paciente está asintomático, no hay razón para ir a un médico. Si no tiene ningún signo de ninguna enfermedad, no hay razón para acudir al médico. Y el médico que está detrás del consultorio con su bata está entrenado para ver los signos y síntomas de las enfermedades. Entonces, pues por ponerte un ejemplo, te dicen dolor de abdomen, que se va a la fosa ilíaca derecha, que tiene rebote a la exploración, pues tienes que pensar en apendicitis aguda. Ujú. Y Es lo más entonces común. hay una clase donde la clínica, los datos clínicos del paciente, la exploración del paciente, te enseña a ti como médico a generar un diagnóstico de una enfermedad. ¿Me explico? Entonces, tenemos que reeducar primero a los médicos. Los médicos en materia de cáncer, cuando encuentran un signo o un síntoma, puede ser demasiado tardío. Voy a poner un ejemplo. En la escuela de medicina te dicen la piel de naranja, el pezón retraído, la presencia de un nódulo es cáncer mamario. Ujú. Entonces, la paciente, ¿cuándo acude al médico? Cuando tiene piel de naranja, pezón retraído o nódulo mamario. Para fines prácticos, cuando el paciente va por los síntomas de cáncer, el cáncer ya está avanzado.
o cuando el médico busca los signos y síntomas, los encuentra avanzados. Entonces, lo que tenemos que cambiar es el paradigma de cómo abordar los padecimientos oncológicos. El cáncer es totalmente distinto a muchas enfermedades, ¿sí? Las enfermedades, evidentemente, pues son muy variadas, como yo les digo. La patología del ser humano puede ser tan trivial como que yo bajo la escalera, me tuerzo el pie, me fracturo, y esa es una enfermedad aguda, donde pues acudo al médico por una fractura que me acaba de pasar. Puede ser que yo no me dé cuenta que tengo el azúcar en 500 porque no tengo síntomas, no acudo al médico. ¿Sí me explico? Sí, perfectamente. Puede ser que yo tenga la presión arterial en 200 y esté sin síntomas, no acudo al médico. Entonces, en materia de cáncer, podemos hablar de curación cuando hacemos la detección oportuna del cáncer. Y para hacer la detección oportuna del cáncer, porque si usted nos dice no hay síntomas, entonces Exacto. nosotros tenemos como pacientes la responsabilidad también de hacernos chequeos médicos. Mira, la realidad es que yo siempre les digo esto a los pacientes. Salimos con el moñito rosa, hacemos la publicidad, el moñito de 1000 colores, y apoyamos y que la lucha y que no sé cuánta cosa. Y bueno, somos muy monos para el festejo. Pero cuando yo me paro frente a un auditorio en la Escuela de Medicina con mis alumnos y les digo, levanten la mano quien la mamá de ustedes, alumnos de 20 años, se ha realizado una mastografía en el último año, pues Muy pocos pocos. levantan la mano. ¿Quién de sus papás varones se ha hecho un antígeno prostático específico? Muy pocos. Ahorita, en este momento, acabo de ver al papá de un exalumno mío, que ahora ya es un médico graduado, que su papá comenzó con molestias para orinar y esto motivó que se hiciera un antígeno. El paciente no se había hecho nunca un antígeno, un señor de 70 años. El resultado es que el antígeno está en 18. Le hacen la biopsia, cáncer prostático, le hacen los estudios de extensión, el tumor ya está en los huesos, está en una vértebra. Wow. Y entonces fíjense cómo ni nosotros como médicos Podemos detectar. tenemos la capacidad o la educación para poder proteger a nuestra propia familia. ¿Sí? Eso es muy interesante. Entonces, a mí como médico me enseñaron que si alguien se enferma, yo voy a buscar signos y síntomas de la enfermedad. Y a mí como paciente me enseñaron que yo voy a ir al médico Cuando me duele algo. solo cuando me duele algo. Y entonces tenemos la catástrofe, porque el paciente acude cuando dicen los gringos, too late. O sea, too late. Muy cierto. Muy tarde. Muy tarde. Entonces, les decía yo que se hablan de dos palabras, y esto siempre lo voy a comentar en los programas que a mí me inviten. La palabra prevención y la palabra detección. Voy a abordar primero el asunto de la prevención. Y la pregunta que voy a soltar al auditorio, pongan en su mente esto. ¿El cáncer se puede prevenir? ¿Hay formas de evitar que haya cáncer? Es como los accidentes, ¿no? O sea, dicen los accidentes se previenen, hay que tapar el pozo antes de que se ahogue el niño, ¿verdad? En una carretera hay señalizaciones donde tú puedes rebasar, donde hay raya continua, donde viene una curva, donde tu límite de velocidad, eso es prevenir. Claro, y tienes que aprender a respetarlo. A respetar eso. Ahora, el cáncer, o sea, hay acciones concretas que puedan hacer que yo no tenga cáncer. Puede haber vacunas contra el cáncer.
O sea, ¿puede haber métodos donde yo me inmunice contra el cáncer? Esto es muy interesante lo que nos cuenta, pero también para nosotros es muy complejo, y lo digo personalmente, porque, por ejemplo, hoy nos dicen, las antenas de 5G nuevas te dan cáncer. Si metes esto al microondas, te da cáncer. Si comes cereales con leche tal, te da cáncer. Hoy realmente está tan saturado todo esto que muchos me imagino que son mitos. Sí. Y realmente, pues uno sí ya no sabe y dices, bueno, pues todo me da cáncer, comeré pastito, ¿qué comeré? No. Miren, voy a retomar. Entonces decíamos que no vamos a hablar del cáncer, vamos a hablar de los cánceres. Los cánceres. Entonces, sí, la ciencia ha evolucionado y las cosas han cambiado. Entonces, voy a poner un ejemplo. El cáncer puede ser producido por virus. Sí existen virus que producen cáncer. ¿Cuál es el primer virus que produce el cáncer y el más importante? El virus del papiloma humano. El virus papiloma humano es un virus que forma parte de las enfermedades de transmisión sexual más frecuente en el mundo. Los seres humanos tenemos actividad sexual y pues no nos ponemos en un celofán ni nos semicamos, estamos piel con piel y estamos intercambiando fluidos con nuestras parejas y desde edades muy tempranas podemos intercambiar material viral. Pero el cuerpo no es tonto. Si tú adquieres material viral en tu adolescencia o en tu primera actividad sexual, en tu juventud, un porcentaje de estos virus, tu cuerpo los va a eliminar. Un porcentaje va a generar una lesión en el cuello de la matriz que se llama displasia. Y de esas displasias, un porcentaje va a ir a una displasia severa, a un cáncer in situ y a un cáncer invasor. Pero la buena noticia es que para el virus del papiloma humano ahora contamos con vacunas. Entonces la vacuna tiene distribución mundial. Algunos gobiernos, algunos países tal vez no tengan la disponibilidad, pues por políticas, por cuestiones económicas, pero en general la vacuna existe. Y es importantísimo que una niña, ¿verdad?, cuando inicia la pubertad, sea vacunada, porque de esa forma se va a inmunizar contra el papiloma humano. Y en caso de tener contacto con el material viral, va a tener los anticuerpos para que no tenga la infección por papiloma y no se lleve a cabo toda la cadena de eventos que culminen con un cáncer. Entonces, si hay un cáncer, que se puede vacunar. Y para eso sí hay prevención. Y para eso hay vacuna contra el papiloma humano. Hay la tetravalente, la bivalente, voy a echarme un gol, espero que no me lo cobren, pero está el Gardasil, está el Cervirax, usamos mucho Gardasil. Y la primera recomendación que hacemos aquí es, si tú tienes un niño, una niña, principalmente una niña, vacunémoslo. Los niños se tienen que vacunar. Ahora bien, ¿qué otros virus nos provocan cáncer? Bueno, el virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis B es un virus que también se puede transmitir por transfusiones, por compartir agujas quien usa drogas, que se puede compartir también por vía sexual. La actividad sexual puede transmitir el virus. El virus de la hepatitis B en forma crónica puede generar lesiones de regeneración, cirrosis hepática, y estos pueden llevar a que el paciente tenga cáncer de hígado. Bueno, hay vacuna Contra el cáncer contra la hepatitis B. Contra la hepatitis. Si yo me vacuno contra la hepatitis B, estoy haciendo una acción preventiva. Wow. ¿Sí? Ahora bien, es bien importante conocer el linaje del cual yo provengo. Por ejemplo, dicen, fue muy sonado en su tiempo, Angelina Jolie,
Se quitó la mama, se quitó los pechos porque tenía herencia de cáncer. Nuestro linaje, nuestra herencia, no la podemos evitar. No podemos modificar nuestra carga genética. Nacemos con predisposición para algunas enfermedades. Ejemplos, el retinoblastoma, ¿verdad? El gen RB es heredado y nos puede dar cáncer en el ojo, retinoblastoma. Wow. Entonces, si hay familias con retinoblastoma, se tiene que hacer la revisión precoz de los niños, de los ojos, para detectar en forma oportuna este cáncer. Hay familias con poliposis familiar. Ahora hay mucho cáncer de colon. Y sabemos que el cáncer de colon se origina en esas pequeñas vegetaciones que surgen en la mucosa del intestino grueso que se llaman pólipos. Y hay enfermedades polipósicas, hay poliposis familiar que yo tengo por lo menos 7 familias que yo he operado a la mamá, al sobrino, al tío, porque haciendo la exploración de la familia con colonoscopía detectamos los pólipos. Yo el niño más chiquito que he operado es un niño de 17 años con cáncer de colon secundario a enfermedad polipósica familiar. Es heredad. Entonces se hereda. Hay enfermedad de Lynch, hay varias enfermedades que se pueden heredar. La presencia del gen BRCA1, BRCA2 o BRCA que le llaman, puede predisponer a una dama a cáncer mama. Entonces, si tenemos nuestro árbol genealógico, nuestro linaje, y sabemos que tenemos familiares con cáncer y tenemos identificada la enfermedad genética, yo puedo prevenir el cáncer haciendo una mastectomía profiláctica, retirando los pólipos del colon, haciendo una colectomía, y entonces ahí hablamos, sí, de prevención. Estoy previniendo un cáncer. Un cáncer. Doctor, ahorita me gustaría preguntarle ahorita en lo que nos contaba, ¿qué otras situaciones o por qué otras cosas nos da el cáncer de colon de estómago, que ahorita es pues es el más frecuente? Bueno, vamos para allá. Ahora, hay padecimientos que tú puedes llevar el mejor estilo de vida. O sea, yo me canso de citar el ejemplo de Alma Portes. O sea, creo que todas mis entrevistas hablo de Alma. Evidentemente que es un nombre ficticio, pero Alma nació a principios de los 70. Sus papás en la onda hippie, de aquel tiempo de los Beatles, del peace and love, del tiempo de hacer el amor y no la guerra, en ese movimiento juvenil donde pues todo era buscar la paz, buscar el amor del mundo, y donde Alma nace en un seno de una familia vegetariana. Ella es vegetariana desde siempre, nunca comió carne. En este mundo de amor y paz, pues ella se vuelve vegana. Okay. Bueno, imagínate con ese ambiente holístico de hacer la meditación, se vuelve maestra de yoga. Una vida muy sana. Vive una vida mentalmente, está entera, Alma. O sea, su alimentación es súper cuidada. O sea, una gota de alcohol, o sea, cigarrillos, esto no existe en la vida de Alma. Bueno, pues llega a los 50 años, muy guapa, muy bien cuidada, y empieza con diarrea. Diarrea, un gastro, otro gastro, 3 gastros, 8 gastros, 3, 4 meses con diarrea. Wow. Hasta que un día empieza a sangrar por vía rectal. Y eso motiva que le hagan una coloroscopía. Adenoma tubulovelloso, un padecimiento asociado a cáncer de colon que le condicionaba una diarrea secretoria. El resultado, bueno, cirugía, presencia de ganglios,
quimioterapia, lesión metastásica a hígado, alma muere. Entonces viene una desilusión, porque decimos, entonces, aunque yo me porte bien, aunque yo lleve una vida de santo, ¿me va a dar el cáncer? Pues desgraciadamente sí. 8 de cada 10 pacientes que veo con cáncer pulmonar no fumaron nunca. Entonces, no es una invitación a fumar, pero sí es importante ubicar entonces que sí, una vida ordenada, una buena dieta, un buen estilo de vida, favorece mucho a evitar cáncer, pero no es una garantía. No es una garantía. ¿Por qué? Porque el cáncer también está asociado a obesidad. Voy a comentar esto. Hace como 8 años, 9 años, estábamos en un congreso de oncología y la última charla titulaba Cáncer y obesidad. A mí me parecía una verdadera cosa absurda y pues yo ya me quería ir, ya se acababa el congreso. Pero me entretuve con un compañero de otro estado que tenía mucho que no lo veía y nos quedamos en la charla platicando y pues ya me quedé en la charla. El ponente empezó a hablar de aspectos tan importantes de la obesidad en relación al cáncer. Voy a poner un ejemplo. Decía el aforismo del viejo maestro, vieja cuarentona y jamona tiene su endometrioma. Bueno, ¿a qué se refería? Resulta que el cáncer de endometrio es un tumor muy frecuente en la mujer. Así como hay cáncer del cuello de la matriz, hay cáncer del forro que está dentro de la bolsa uterina, que es donde están los bebés, donde el bebé crece durante el desarrollo embrionario. Ese forro cada mes es el que se desarrolla para una menstruación, ¿verdad? Ese endometrio es hormonosensible, depende de las hormonas. Viene la primera fase del ciclo menstrual y entonces el estrógeno lo hace crecer, la progesterona lo madura y si hay fecundación, viene el óvulo y se implanta en ese endometrio que está preparado para el bebé. Pero ¿qué pasa con la obesidad y el endometrio? Resulta que la situación química del estrógeno deriva del colesterol, de ahí derivan las hormonas. Dicen por ahí los que saben de química que el ciclopentano peridofenantreno, que suena como a una, va desarrollando los ésteres de esterol y van a formar progesterona, estrógenos. Estos estrógenos son un shot para el endometrio y lo hacen crecer. Y entonces este endometrio primero comienza como una hiperplasia, como un crecimiento endometrial simple, luego uno complejo y luego un cáncer. Entonces yo entiendo que ahora queremos ser inclusivos y queremos que la sirenita sea morena y queremos que Victoria's Secret ya no saque tallas XXS, pero la obesidad no es salud. Exacto. Entonces, la obesidad sí es un factor de riesgo para algunos cánceres. El cáncer de próstata también se asocia a la obesidad, el cáncer de endometrio, el cáncer de mama. Entonces, sí, un estilo de vida saludable te puede ayudar a no tener un cáncer, pero no es definitivo. No es un... Entonces, sí es importante, ¿verdad? Porque van a decir, bueno, si Alma le dio cáncer siendo casi una santa, pues me voy a dedicar a echar desgorre. No, yo creo que sí es importante tener una vida equilibrada y mantener un buen peso y evitar, evidentemente, algunas sustancias que son carcinogénicas, porque hay también cánceres que tienen que ver con la exposición a carcinógenos.
Por ejemplo, el cáncer de vejiga. La vejiga es donde acumulamos la orina y está asociado a algunos químicos como los vinilos, algunos trabajos. El mismo cigarro da a veces más cáncer ¿De de vejiga? vejiga que de pulmón. Wow. El tabaco se excreta a nivel de la orina. Entonces, la exposición, si yo soy una persona expuesta a órganos fosforados, por ejemplo, que son lo que se usa en la agronomía, se ha visto que hay mayor desarrollo de linfomas. El asbesto, lo que antes se usaba en las láminas de asbesto, se sabe que está asociado a mesotelioma pulmonar. Entonces, vamos viendo Como hay así muchos factores. escalonadamente, Claro. primero los que podemos prevenir con vacuna, Ujú. los que podemos prevenir con una buena dieta y una buena alimentación, los que podemos evitar no exponiéndonos a sustancias carcinogénicas, ¿sí? Pero hay otros que definitivamente no vamos a poder Controlarlos ni prevenirlos. Entonces, a este grupo de tumores que no tienen que ver con la herencia, que no tienen que ver con los virus, con la exposición, con el estilo de vida, la única alternativa que tenemos es la detección oportuna. Tenemos que aprender a detectar los tumores. Y para esto se tiene que cambiar el paradigma en la escuela de medicina y hacer que los médicos busquen los estudios precisos para que esta detección sea un hecho. Y que los pacientes desde la secundaria y preparatoria, en lugar de llevar sus clases de biología con temas a veces absurdos, con conocimientos, digo, yo no quiero menospreciar a los dinosaurios, pero cuando vino Jurassic Park, todos los niños sabían hasta el pinche dinosaurio, del dinosaurio, ¿no? ¿Y eso qué utilidad tiene en mi vida cotidiana? Oye, enséñale a un chamaquito que tiene que revisarse el testículo. El cáncer de testículo es el principal cáncer en varones entre 15 y 40 años. Wow. ¿En qué escuela secundaria le enseñan a un niño a revisarse el testículo? Ninguna. Y tampoco a las niñas. Nunca lo habías oído. No, nunca lo he escuchado. ¿Sí? Y Laura que lo dice también, nunca a las niñas hacerse una exploración. ¿Cuál es tampoco? la importancia de una niña del papiloma? ¿Por qué? Porque una niña tiene que tener conocimiento del papiloma, porque tiene que tener una sexualidad responsable. Sí, es verdad. ¿Sí me explico? Muy Entonces, cierto. El paradigma educativo es lo que tenemos que romper. Muy Tanto cierto. en la escuela, en la formación del médico de primer contacto, como en el paciente que tiene que saber cómo y cuándo debe de acudir a una cita médica. Y también no se requieren oncólogos, o sea, tú puedes hacer 1000 centros de oncología, ¿y eso qué? O sea, eso no es la solución. La solución es como usted Tener decía, la 1000 quimioterápicos, haber diseñado cirugías tan sofisticadas contra el cáncer, eso no es la solución. La solución es la prevención, que ya hablamos, y la detección oportuna. Voy a hablar de detección oportuna porque esto es muy importante. La Academia Americana de Cirugía recomienda, en función de la alta frecuencia del cáncer de colon en Estados Unidos, que es entre el cuarto y quinto, que la colonoscopía se debe de realizar sí o sí a partir de los 50 años cada 5 años. Cuando yo veo, yo ya estoy llegando al sesentón, y cuando yo le pregunto a mis compañeros en una reunión de preparatoria, que nos reunimos cerca de 40, ¿quién se había hecho una colonoscopía? No tenían ni la más remota idea que existía el cáncer de colon. ¿Cómo cree, doctor? Wow, es triste eso. Claro, es el cuarto cáncer. O sea, Sí. saben de la próstata, pero no hay una respuesta para hacerse un antígeno. Saben del papanicolau y de la mastografía porque están multicitadas.
Pero al hombre le cuesta mucho también, ¿no? O sea, decir, me voy a hacer Hay una... aspectos idiosincráticos entre mujeres y hombres. Esto es muy cierto. El hombre, pues, el mito famoso, por ejemplo, no vamos lejos, la próstata. O sea, ese machismo malentendido Ujú, que no nos podemos desarraigar, a veces hace que un señor diga, yo no voy a un tacto rectal. ujú, Mi virilidad, o sea, me puedo volver homosexual, o sea, tenemos tan arraigadas ideas tan ujú, absurdas ujú. y hay bromas sobre el tacto rectal. Oiga, doctor, me está molestando su anillo. No, es mi reloj. Sí, sí, sí. O el paciente que va con el urólogo y pues nada, el urólogo hace el tacto y le dice, esta es una próstata de 3 por 4 centímetros, es de consistencia aulada, bilobulada, y le dice, doctor, métame el otro dedo. Ah, caray, ¿qué pasó? Quiero una segunda opinión. Entonces, se gestan bromas, Sí. se gesta a cotorreo, a pitorreo, pero al final del camino, el varón se resiste a una A exploración una exploración, prostática ¿cierto? porque piensa que va a perder virilidad Ujú. o porque piensa que no va a haber una disfunción eréctil con un tratamiento oncológico hacia el cáncer. Y yo te voy a contar una anécdota. Un día viene un paciente con cáncer prostático y entonces, pues tienes cáncer, hijo, tienes tanto de antígeno y vamos a ir a un tratamiento. El cáncer prostático, en su tratamiento sistémico, requiere del bloqueo de la hormona testosterona, que es producida por el testículo y que es la que nos genera la libido y que permite que todo el mecanismo de la erección se lleve a cabo por toda la serie de estímulos que podemos tener. Bueno, entonces cuando yo le explico los efectos secundarios del tratamiento, me dice el paciente, ¿y qué voy a hacer con mis entregos? Entre... ¿Cuáles entregos? O sea, de verdad que yo no... Sí, doctor, mis entregos. Yo no voy a dejar mis entregos porque pues, para mí es muy importante eso. O sea, los entregos. Entonces, tuve que acudir a mi tío, el experto en albures, Ok, y me ok. explicaba que en el argot del vecindario, pues se hablaba de que eres hijo de lechero, ¿verdad? O sea, Mm, decían, pues el lechero es el que, es el que entra cuando sale cuando el, sale el de la el de casa. la casa, ¿no? Entonces el lechero, pues era el que le entregaba a las señoras, pues el entrego de De aquel la leche. material, ¿sí? Entonces hasta ahí entendí el asunto. Entonces, muchas veces los hombres, por no perder su capacidad o su actividad sexual, No quiere. no quieren acudir a un asunto tan importante como una exploración prostática o someterse a un estudio. Wow, Entonces, a veces la idiosincrasia mata, ¿ok? cierto. Entonces ya hablamos de la detección oportuna en cáncer de colon e indirectamente nos metimos un poquitito a la detección oportuna en cáncer de la próstata, ¿sí? ¿Por qué? Porque así como se promueve el moñito rosa, Debe de, sí, eh, eso es, digo, ya ni me cabe de extraño. Es el día de la mujer o de la mamá y hay flores amarillas y hay es el día del hombre y nos hacemos así, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Pues porque estamos ahorita con la moda de la del ideología de feminismo. género, que está bien, o sea, yo apoyo mucho que haya equidad de género. Para mí es muy importante que la mujer tenga la misma posibilidad de poder estar en los sitios donde antes solo los varones lo hacían. Es un Claro. gusto ver
una liga femenil, por ejemplo, una mujer árbitro, una mujer piloto, en fin, esto es bueno, es maravilloso. Sin embargo, esta equidad también ha sido un poquitito olvidada para los varones. Entonces, yo sí soy de la idea que los varones tenemos que retomar, ¿verdad?, este tipo de elementos, pero en forma positiva, en forma de sabernos cuidar, de sabernos tener la responsabilidad de nuestra salud. Ahora bien, el cáncer de estómago que tú me decías es una situación terrible. Miren, hay dos palabras que para mí son muy importantes en medicina. Una es la colitis y otra es la gastritis, ¿sí? Entonces, cualquier dolor de panza le ponemos una etiqueta, colitis. Cierto. Cualquier dolor de la boca del estómago le ponemos una etiqueta. Pues tengo mi gastritis. Tengo gastritis. ¿Sí? Tengo mi colitis, tengo mi gastritis. Y entonces ahora es muy fácil. ¿Por qué? Porque pues ya hasta el anuncio lo dice. Genoprazol para la gastritis. Entonces viene el fenómeno de la automedicación. Entonces ahora, pues tú vas a cualquier farmacia, que ahora las hay desde las más nice, con medicamentos de marca, hasta las más genéricas que te puedas imaginar de lo genérico. ¿Traes alguna molestia en la boca del estómago? Pues te echas tus omeprazoles. Ando crudo, me echo mis omeprazoles. O sea, entonces resulta que esta automedicación a veces va en contra de un diagnóstico oportuno. Es cierto. ¿Sí? Ahora bien, el cáncer gástrico no te avisa, porque el cáncer no duele, es asintomático. Wow. Entonces, la idea de este centro donde estamos ahorita ubicados, que es DITE, surge porque tenemos que generar diagnósticos antes de que haya síntomas. Les pongo siempre el ejemplo. Cuando tú vas a la agencia ahora, tú adquieres una unidad, un automóvil, y tiene un manual. Ese manual te va a indicar cada cuántos kilómetros le tienes que hacer el servicio, cada cuántos kilómetros vas a cambiar las llantas. Ahora, quien tiene para un coche mamalón, pues hay sensores que te dicen que las llantas están a tanto, hay sensores que te dicen que si avanzas 2 centímetros le vas a poner un trancazo a la pared. O sea, nuestro cuerpo es más que un coche. Tenemos que cuidarlo y darle mantenimiento. ¿Sí? O sea, yo te voy a poner mi ejemplo. Yo tengo un papá que yo a los 70 años, mi papá, le hice el antígeno prostático a chaleco, iba a decir a producto de gallina, porque el señor no se quería. Entonces casi le jale el brazo y va la jeringa y el antígeno en 11. Y luego imagínate a un señor nacido en el 28 decirle te van a hacer un tacto, te van a meter, te van a meter un ultrasonido por el recto y luego tomarle un... Bueno, finalmente lo operamos de cirugía radical. Don Carlos está vivo ahora con 94 años, producto de una detección oportuna de cáncer. Entonces, evidentemente que yo entendí que yo puedo padecer cáncer prostático porque hay una carga genética. Y por otro lado, viendo los casos, pues yo desde los 45 años me hago una colonoscopía cada 5 años y me hago una endoscopía cada 2. Wow. Y evidentemente que me hago mis antígenos y me meto al scan. Esto del carro estuvo fabuloso porque tiene usted razón. ¿Por qué nuestro carro
le hacemos servicio, lo cuidamos, ¿y por qué no nos cuidamos nosotros? Es muy rara la persona de verdad que diga, cada tanto me voy a hacer estudios para ver cómo estoy, que tenga... Antes que tenga síntomas. Antes sí, y porque sí, no nos duele nada, no, a mí no me duele nada, yo nunca voy al médico. Entonces te digo, la idea de Ditel, de tener un tomógrafo de muchos cortes, de tener un endoscopio, de contar con un laboratorio que cuenta con las pruebas de marcadores tumorales, es con la idea de que la gente diga, una vez al año, Voy a hacerme voy a checar. Voy a hacerme mi antígeno prostático, voy a hacerme mi Papa Nicolau, voy a hacerme mi mastografía, voy a hacer mi endoscopía, voy a hacerme un escáner corporal. ¿Cuál es el estudio para el cáncer de estómago? La endoscopía. La endoscopía. O sea, para detectarlo solo una endoscopía. Una y endoscopía. El de colon igual. Una colonoscopía. Una colonoscopia. Sí, de hecho, no hay, ¿cómo podré explicar? No hay un consenso que te pueda decir, estos son los estudios que tienes que hacerte. Ah, ok. Por eso te digo, rompamos el paradigma. O sea, no puedes hacerte estudios para todos los cánceres. Eso es imposible. Sí, claro. Imagínate que tú vas a decir, pues yo quiero saber si tengo leucemia y me voy a hacer un estudio de genética para leucemia. Pues no, pero sí los más frecuentes. Vamos a pensar los primeros 10. No, y aparte los que usted dice que son probables por herencia genética, o sea, si mi familia tuvo cáncer de mama, pues tengo que hacérmelo seguido porque puedo tener la posibilidad. Tú desde que eres mujer tienes la posibilidad de tener cáncer mamario. Es el cáncer más frecuente en el mundo, el cáncer mamario. Y ese te puedo contar muchas cosas del cáncer mamario. O sea, el hablar de cáncer es tener un armario con muchos cajones. Wow. Si abrimos el cajón del cáncer mamario, vamos a encontrarnos una serie de elementos que si los platicamos vas a decir, pues sí, tengo que hacer mi mastografía. ¿Por qué? Porque el cáncer mamario es la primera causa de muerte en la mujer en el mundo. ¿Por qué? Porque el cáncer de mama lo puede haber hereditario. Porque el cáncer de mama lo puede haber por hiperestrogenismo, por obesidad. Porque puede también ser espontáneo, no tener ningún familiar y portarte bien. Simplemente te da. Y te da. ¿Cuántas artistas en el medio han tenido cáncer de mama? Cierto. O sea, no por ser de la farándula estás inmune. O sea, tu cuerpo es un ente biológico. Entonces, sí o sí, te tienes que hacer tu mastografía. Es cierto. O sea, y hay normas. Tú, niña, educarte y hacer tu detección oportuna en tu mama. Los tumores más frecuentes en la adolescente son los fibroadenomas mamarios, que son tumores benignos. Pero no se van a detectar si no se tocan las niñas. Una mujer puede padecer condición fibroquística de la mama. Y es que, mira, te voy a contar. Pues digo que abrir el cajón es que no me des el micrófono. Mira, resulta lo siguiente. Yo les pongo siempre este ejemplo a mis alumnos en la escuela de medicina. Les hago esta pregunta. Les digo, oye, si la casa Cotex hubiera abierto sus puertas en el 1700, ¿qué hubiera sido? ¿Éxito o hubiera sido fracaso? ¿Qué piensas tú? En el 1700, pues yo creo que hubiera sido éxito, ¿no? Un éxito. Pienso yo. O sea, las mujeres de ese entonces hubiera sido maravilloso tener una toalla íntima. Yo creo que sí. Porque maravilloso, imagínese, ¿no? era telita, ¿no? Lo que se usaba en esos tiempos. Pienso yo. Tengo aquí al frente a mis productoras, hermosas por cierto, bellísimas, pero muy jóvenes, todos. Y les voy a comentar. Cuando yo digo, me cayó el 20, ¿a qué me refiero? ¿Mande? ¿Qué entendió?
¿Y de dónde viene eso? ¿De dónde viene que me cayó el 20? Uy, ya, hasta que me cayó el 20. ¿De dónde viene? Acabo de leer hace poco algo sobre eso, pero no me acuerdo. Mi Alzheimer prematuro no me lo Ah, permite. son muy jóvenes ustedes. Pero sí lo escuché en algún... Ya me cayó el 20. Sí, Ya me cayó el 20. ya me cayó el 20. Bueno, viene la siguiente pregunta. ¿Ustedes conocieron los teléfonos que se marcaban con el dedo de Rondana? Entonces conocieron los teléfonos públicos, pero de tarjeta. Bueno, cuando yo era niño, el teléfono le ponías 20 centavos en la rondanita, no había tarjeta. Y cuando caía el 20, entraba la señal telefónica. Entonces nosotros pensamos que el mundo siempre es como ahora. En el 1700, las mujeres que menstruaban Santas. solo eran las monjas. No había anticoncepción. O sea, la mujer era como la escopeta, cargada y en el rincón. O sea, ¿ustedes creen que un señor de 1700, arraigado, viril, le iba a perdonar a la señora una noche? Con permiso se la chutaban todos los días. Y entonces no había condones, no había pastilla el post-day, no había el implante, no había el dispositivo. Pues era embarazo tras embarazo. Sí, cierto. Y aborto tras aborto. Las únicas que no tenían hijos eran las monjas. Y eso, si no se arremangaba los hábitos algún obispo. Hubiera sido un fracaso, Cotex, entonces ya entendí. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, sí. el cuerpo femenino, y se van a enojar las feministas, está biológicamente diseñado para la procreación. Ese es el diseño biológico. Está adaptado para la procreación. Cierto. Y la glándula mamaria no fue diseñada para salir en Playboy. La glándula mamaria está diseñada para la lactancia. Entonces, en ese entonces no había latas de Nestlé. Y los niños mamaban teta. Cierto. Entonces, el desarrollo mamario depende de la protección de la hormona progesterona de los embarazos. La mama le gusta tener progesterona del embarazo, está descansando. Y no le gusta, le encanta tener prolactina de la lactancia, porque para eso fue hecha. ¿Qué pasa en los tiempos modernos? Ya la gente no quiere tener hijos. Las mujeres están siendo agredidas por su propio estrógeno mes con mes. Es un shot de estrógeno. Lo que yo creo que es normal, menstruar, no es normal. Lo normal es estar embarazada. Entonces, resulta que el cáncer de mama está tan incrementado porque el estrógeno cotidiano que la mujer actual está sometida la predispone a un cáncer mamario con mayor probabilidad que hace en el 1700. Wow. Y en mis tiempos sí se dijo mucho tiempo cuando empezaban con esto de que las mujeres ya no queríamos tener hijos, que el feminismo, decían, matriz que no da hijos da cáncer. Da problemas, ¿no? Siempre decían. Ahora, esto no es una invitación para que se vayan a embarazar, espérense, esténse en paz. Pero sí para entender la biología del problema, claro. Para saber que hay una predisposición actual por las condiciones socioculturales que van a redundar en un cambio biológico en la biología femenina actual. Wow. Por eso la mujer sí o sí se tiene que hacer un ultrasonido a los 20, a los 30 y una mastografía a los 40. Porque tiene que detectar una probabilidad de tener el cáncer mamario. ¡Wow! Sí. Doctor, esto que nos cuenta de verdad que sí nos ha dejado pues sorprendidos y nos ha dejado con muchísimas preguntas más, aparte de todo esto. Y yo quisiera preguntarle algo así que también creo que todo mundo va a querer saber. ¿Es un mito o una realidad el que mucha gente dice
de las emociones reprimidas, que muchas emociones reprimidas, si eres muy corajudo, si tienes muchos rencores contra alguien, lo más probable es que tengas un cáncer de estómago o te desarrolles algún cáncer porque las emociones se repiten. Bueno, te voy a decir... ¿Qué relación hay entre...? Sí, mira, te voy a explicar. Yo entiendo que hay cosas que están de moda. Y el mundo de las emociones, pues está muy de moda. Sí, claro. Hay hasta una película de las Disney, emociones. de las emociones. Y ahora cuidamos mucho las emociones, que no nos traumemos, que no traumemos a los niños. Entiendo toda esta actualidad que existe y cómo pretendemos ligar este tipo de temas a situaciones concretas como el cáncer. El cáncer, al final del camino, es un problema biológico que tiene bases a nivel molecular. Los cambios que ocurren en una célula a nivel molecular, a nivel de microambiente donde se desarrolla, son más complejos que una emoción. ¿Sí? Entender el capítulo de cáncer pulmonar, por ejemplo, donde pues lo dividimos en tumores de células grandes, de células pequeñas, y de células grandes lo dividimos en tumor adenocarcinoma, y eso lo dividimos en ALK, en EGFR. Hay mediadores moleculares. O sea, hay causas muy concretas. Y las emociones no tienen nada que ver con el cáncer. O sea, si tú tienes un problema emocional, no te va a dar cáncer. O sea, te vas a deprimir y te vas a suicidar. Sí. Pero no te va a dar cáncer. Y que si tu abuelito te dejó y si tuviste una violación, eso te va a afectar la psique. Sí, obviamente. Y te va a afectar tu manera de ver la vida, te va a manejar, te va a afectar en tus relaciones interpersonales, te va a afectar en el plano emotivo, pero no en el plano neoplásico. No es que tú digas, pues es que yo he sido toda la vida emo, muy triste, y eso me afectó el colon, y por eso me dio cáncer de colon. O sea, volvemos a los mitos, ¿no? Son mitos, sí. Entonces, no caigamos en eso, o sea, no culpemos a nuestras emociones de nuestra irresponsabilidad para ponernos una vacuna, para cuidar nuestra alimentación, para evitar los carcinogénicos, para hacer acciones de detección oportuna. Muy cierto, sí. Muy cierto. No nos escudemos en eso, porque si no, sí hay problemas. Entonces, te explicaba, o sea, tenemos que detectar las lesiones más frecuentes. Y vamos a enumerarlas, ¿por qué no? Cáncer de mama en la mujer, cáncer de próstata en el hombre, tienen estudios de detección. Cáncer de colon, cáncer de endometrio, cáncer de estómago, cáncer de ovario, ¿sí? Fíjate que el cáncer de ovario es otro cajoncito que es bien interesante. Es muy interesante el cajoncito de cáncer de ovario. Tiene que ver, una vez más, con una teoría que se llama la ovulación incesante. Fíjate bien que nosotros estamos asistiendo a un incremento en el cáncer de ovario. El ovario es la gónada femenina, es la que produce las hormonas femeninas, pero que también es donde se asientan los folículos primordiales. Cuando somos embriones del saco vitelino hay una migración de huevos, de esos huevitos que son las células primordiales y que van a implantarse en el epitelio del ovario. Por eso la mujer nace con un número determinado de folículos primarios.
no es como el hombre que produce esperma todos Todos los días. los días. Un viejito de 90 puede preñar una de 20 porque el viejito son nuevos, digo, ya son espermatozoarios, pero son nuevos. Pero nosotros no, nosotros Pero tenemos un determinado número y se acabó. Y esos van envejeciendo. Ok. ¿Sí? Bueno, cuando una mujer en el 1700 volvemos, se estaba embarace y embarace, la prolactina del embarazo y la progesterona del embarazo y la prolactina impedían la ovulación. Entonces el ovario no sufría la ovulación. Ok. Solo una vez cada 9 meses. Ok. Ahora la mujer, como no se embaraza, ¿qué pasa cada mes? Súper Ovula. cada rato. Ovula. Y eso rompe el epitelio femenino del ovario. Y hay una teoría que dice que esas rupturas, que esas lesiones mes con mes pueden ser las responsables del cáncer de ovario. Wow. Entonces, ahora asistimos a mucho cáncer de ovario. El problema del cáncer de ovario es que el ovario no tiene una cobertura como la mama, que tiene un epitelio que lo protege. Está suelto en la pelvis y el tumor se desarrolla en el ovario y se disemina entre las vísceras, entre los intestinos. Y a veces las mujeres acuden por líquido que se llama ascitis y que algunos médicos todavía hace 20 años veían a una mujer con ascitis y le decían, tú tienes cirrosis, tú chupas de buró. No, el cáncer de ovario avanzado da líquido. Wow. Y muchas mujeres empiezan como colitis. ¿Por qué? Porque al diseminarse las células entre los intestinos y formar implantes tumorales, te duele. Tienes dolor vago, dolor difuso, dolor que no sabes interpretar. Y el cáncer de ovario se presenta en forma tardía de esta manera, pero en sus etapas iniciales no duele. ¿Quién se hace un ultrasonido pélvico de ovario o quién se hace un CA-125 para detectar el cáncer de ovario? No, pues no. Entonces, todos estos conocimientos los tiene que tener el médico de primer contacto. Exacto. ¿Qué voy a pedirle a mi paciente para detectar el cáncer? ¿Cuáles son los consejos que le voy a dar para el estilo de vida? ¿Cuáles son los estudios, cuáles son las vacunas que le voy a proponer? ¿Sí me explicó? ¿Qué le voy a proporcionar? Sí, sí, o sea, como decía usted, la educación del médico. Tiene que ser el médico el promotor de la salud. Claro, claro. Sí. O sea, al oncólogo, ¿para qué lo vas a ver? Lo van a ver cuando ya está la cosa que va a reventar. Y entonces el paciente se muere. Pues es que el médico es muy malo, no se curó, el cáncer no se cura. Le dieron quimio, le dieron radio, pues sí, pero... Ya vienes cuando ya estás en las últimas, sí, como... Sí, la mayoría... Y pasa. Sí. Y si o sea, es que le dolió, lo detectaron y murió. Me llegó hace 4 semanas una paciente con un cáncer gástrico, veo la tomografía, lleno de agua, el páncreas tomado, pues ¿cómo se va a salvar esa mujer? Wow. O sea, digo... Sí, tiene usted toda la razón. Una cosa es que la ciencia médica haya avanzado y que tengamos herramientas para la curación del cáncer, y otra cosa es que quieran que vuelva Jesucristo del Gólgota y hasta el tercer día, ¿no? Lázaro, levántate y anda. Pues eso no es posible. Porque en Houston, en Francia, en Alemania, la gente se sigue muriendo de cáncer. Sí, en todas partes. Sí. No, y la verdad... Ve, los artistas, murió de cáncer, le dio cáncer. Sí, y realmente como médicos, digo, México tiene unos médicos... Pelé, que yo admiré tanto, Pelé, con la lana del mundo, cáncer de colon, o sea, se pudo haber hecho una colonoscopia, se pudo haber comprado 1000 colonoscopías, pero nadie le dijo al rey Pelé, usted desde los 45 se hace una colonoscopia cada 5 años. O quizás por el machismo también, digo, es un país... ¿Quién sabe, no? También latino. Pero el rey Pelé no se detectó el cáncer de colon y ya hay forma de detectarlo. Tiene usted muchísima razón. O sea,
El tener lana no te hace inteligente. El tener fama no te hace inteligente. Es cierto. ¿Sí? Y en materia de medicina, pues tenemos que romper el paradigma de los signos y síntomas. Yo, como les digo a mis alumnos, a mí no me hablen de la clínica. Hablar de la clínica en cáncer es hablar de la bruja. ¿Para qué quiero yo signos y síntomas de cáncer? Ya pelas, ya no. O sea, Háblame la yo tengo prevención. que llegar al cáncer antes de que dé síntomas. Y para eso hay estudios. Doctor, muchísimas gracias, doctor. Ha sido una plática increíble. Creo que ojalá y nos conceda el placer de que nos pueda dar en alguna otra ocasión otra cátedra tan interesante Nadie. como esta que nos acaba de dar. Porque realmente, digo, son cosas que nosotros pensamos que sabemos, pero que realmente no sabemos. Ahorita nos ha abierto bastante los ojos, como se dice comúnmente, porque, híjole, sí me hizo que saliendo de aquí me voy a hacer un estudio. Y pues más que nada también, esta es su clínica de, aquí entonces hacen diagnósticos. Hay diagnósticos, sí, hay detección, hacemos detección, sí, se hace la detección básica. En la mujer, por ejemplo, se cuenta con el Papa Nicolau, que es básico, es canasta básica un Papa Nicolau. Básica. Una mastografía es canasta básica en la mujer. Un ultrasonido pélvico es canasta básica. ¿Sí? Y en caso de alguna otra cosa, pues las biopsias endometriales, las biopsias mamarias o todo lo que conlleva un diagnóstico. Y en el varón, pues está el urólogo, está José Luis Noriega, se hace el antígeno prostático, se hace el ultrasonido prostático, o sea, tenemos el área digestiva, está Lalito Girón, está haciendo las endoscopías, las colonoscopías. Hay muchos pacientes de mi clínica, que yo tengo familiares, por ejemplo, Cuauhtémoc lo operé hace 2 años de cáncer de colon y ahorita prácticamente 4 miembros de su familia, 5, se han hecho colonoscopia de detección y en uno encontramos pólipos. Wow. Entonces, el pólipo lo quitamos con una asa de diatermia y eso se iba a hacer un cáncer en 5 años y ya se curó. Se salvó por la prevención. Por la detección oportuna. Por la detección oportuna. Y cualquier persona, por ejemplo, yo puedo venir y decir, ¿sabe qué? Quiero que me hagan estudios de cáncer o tengo que ir previamente con un médico. Generalmente, en este caso, yo como oncólogo, hacemos una nota clínica. O sea, vemos las predisposiciones, vemos a qué está expuesto el paciente, la cuestión génica, y se da la orientación sobre qué estudios se deben hacer. O sea, no es generalizar, ¿no? Sí, porque, sí, claro. Por ejemplo, hay pacientes que tienen, te puedo comentar tiroides, ¿no? Tiroides, hay un gen, el gen RET. Entonces, hay familias con tumores tiroideos. Hay exposiciones a radiaciones que te pueden generar un carcinoma papilar de tiroides. Entonces, hay que irnos por el lado tiroideo, hay que irnos por el lado de colon, o sea, tienes que ir armando, perdón la expresión, como que un paquete individual para cada persona de qué estudios se deben de realizar. Claro. Ok. Entonces, chicos, ya saben, chicas, ahora sí que padres de familia, madres, lo importante es pues saber ir con tu médico de cabecera. Es importante. Importantísimo. Es importante, miren, contar con un buen médico es de verdad, un seguro de vida. Ahora, como todo, lo sabemos los médicos de todos colores y de todos sabores. Lo sabemos buenos, lo sabemos malos, lo sabemos simpáticos, lo sabemos fríos, lo sabemos inhumanos, lo sabemos humanos. Los médicos somos como el género humano, somos muy variantes. Pero lo que requerimos son médicos que estén con conocimiento de las cosas, que sean humanos, que sean empáticos y que entiendan cuál es nuestro propósito al ir a una consulta. Porque pasa, también la medicina se metaliza. O sea, yo tengo ahorita 2 casos, un señor tiene unos ganglios en la ingle, acude a una clínica muy nice,
con un edificio maravilloso, espectacular, lo mandan con el especialista, lo espanta, uy, no, hay que quitar esos ganglios, lo mete al quirófano, le sangra la pierna, se le hace un hematoma, y eso se puede hacer una biopsia con una aguja, con una punción, pero el médico buscó hacer la cirugía para beneficio personal. Entonces, mucho cuidado, lo sabemos de todos colores, de todos sabores. Es cierto. Por eso tener un buen médico es tener un baluarte en nuestra vida. Es muy cierto. Otra paciente trae ganglios en la axila, le cortan la axila, ahora trae linfedema. Entonces, hay mucho pendejo con iniciativa, perdón, hay mucho... Es cierto. No, tienes que ir con quien sea el experto y que tenga la capacidad empática de entenderte. Es cierto. Tiene mucha razón. Tenemos que cuidar mucho esa parte. Como dice el doctor, el médico es primordial. Y pues, ¿qué les podemos decir? Que este capítulo ha sido excelente. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, por habernos abierto el espacio aquí en la clínica. Ya les vamos a poner dirección, les vamos a poner créditos, teléfonos, todo, preguntas, lo que quieran preguntar. Y pues, algo para cerrar, doctor. Bueno, yo creo que aquí la palabra sería responsabilidad. Tenemos que ser responsables de nuestro cuerpo. Es nuestro templo, es prácticamente con lo que nos movemos, con lo que estamos, es lo que nos transporta, es lo que nos carga, es lo que nos hace ser. Entonces tenemos que ser responsables. Te los digo, yo te los digo con toda honestidad. No es que yo tenga miedo al cáncer, pero pues, yo lo vivo todos los días. Entonces ni modo que yo no me haga una colonoscopía, ni modo que no me haga un antígeno prostático. Y aún así me puede dar cáncer. O sea, pero yo sé, te lo digo, o sea, te cuento de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc estaba muy contento porque el tío se hace la colonoscopía, sale el pólipo y me dice, ¿y ahora qué más? ¿Viene quimio? No, cabrón, o sea, nada más con quitarte el pólipo, ya te curaste. Eso sí va a ser un cáncer. ¡Wow! Esa fue una prevención. Y a él nunca le dolió, ¿no? Pero es detección oportuna del cáncer. Y entonces ahora sí, el cáncer se cura. El cáncer se cura. Hay prevención, tenemos que ser responsables, como lo dijo usted. La prevención, la detección es muy importante, pero hay que entender bien qué es una cosa y qué es otra. ¿Cómo prevengo? Vacunas. ¿Cómo prevengo? Estilo de vida sana. ¿Cómo detecto? Estudios. Claro que sí. Esa es la receta que les dejamos el día de hoy. Y pues muchas gracias, doctor. No me lo único digas. que nos queda es 1000 gracias y pues esperamos verlos el próximo capítulo. Saben que este capítulo fue de los mejores que hemos tenido en este programa y los esperamos nuevamente en la próxima semana en tu programa Entre Bromas, Risas y Verdades. Gracias, doctor. Buenas noches.